Me complace enormemente darles bienvenida al evento de la incorporación del ingeniero César Vaquerizo Arosemena a la Academia Nacional de Historia. Distinguidos miembros de la mesa directiva, nos toca presentar a ustedes a un ilustre caballero que ha cumplido con todas las exigencias de la Academia Nacional de Historia, el ingeniero César Vaquerizo, que está aquí presente con nosotros. Cada vez que alguien toma la decisión de dedicarse a investigar la historia de nuestra tierra, en cualquiera de los aspectos que ésta tenga, de los hechos, de las biografías de los grandes hombres, de las grandes mujeres, creo que debemos llenarnos de júbilo. El ingeniero César Vaquerizo Arosemena, con méritos enormes, llega hasta la academia para ingresar como miembro correspondiente. Discurso de incorporación pronunciado por el ingeniero Vaquerizo Arosemena, titulado Trascendencia del doctor Alfredo Vaquerizo Moreno y del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy en la historia ecuatoriana. Arquitecta Antonieta Palacios, directora de la Academia Nacional de Historia, capítulo Guayaquil. Abogado José Villón, tesorero. Licenciado José Arroba, secretario. Arquitecto Melvin Hoyos, miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Doctor Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Ingeniero Walter Mera Ortiz, rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor Jaime Damerval Martínez, ex ministro de Gobierno. Académicos, miembros del capítulo de Guayaquil de la Academia Nacional de Historia, damas y caballeros. Antes de comenzar mi exposición, quisiera agradecer a mi esposa Viviana, a mis hijos César y Alfredo, a mis padres, a mis hermanos, hermanas, parientes, amigos todos en realidad. Pero también quisiera agradecerle a una persona especial en este momento, que fue quien me introdujo sin saberlo, ni él ni yo, a este momento y a este lugar histórico. Cuando yo empecé la universidad, quizás primero o segundo año, yo tuve una materia que ni sabía qué significaba ese nombre, no era de las que más me interesaban, la verdad, porque no conocía a ninguno de mis compañeros tampoco, porque habían varias facultades unidas escuchando a este profesor, que era famoso, pero yo no lo conocía, yo era chico. Y recuerdo que empezó la clase y el profesor muy hábilmente, para conocer de dónde partir, cómo empezar a enseñar, empezó a hacer preguntas a los alumnos para ver qué sabían, para ver de dónde empezamos. Y entonces yo me escondía para que no me pregunte a mí, porque eran preguntas medias complicadas. Y resulta que no sirvió mi escondite, me señaló y me dijo: usted, dígame, esto fue en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX. Entonces me dijo: usted, dígame quiénes fueron los presidentes más importantes del siglo pasado, o sea, del siglo XIX. Y yo la verdad es que no tenía ni la menor idea. Entonces le dije: la verdad es que no sé. Y el profesor me dijo: ¿y usted es ecuatoriano? Eso me marcó. Y por supuesto, de ahí en adelante me fui a la casa a estudiar historia, porque dije: no puede ser que no sepa nada del país en el que vivo. O sea, no puede ser que no sepa nada de lo que pasó ayer.
Ese profesor, a quien le tengo mucho cariño y agradecimiento, es el doctor Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de la República del Ecuador, para quien pido un aplauso de pie, por favor. Y bueno, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué nos sirve conocer de la historia? Quizás la respuesta más sencilla pues es entender que un país que desconoce su historia, no entiende bien cuáles son sus problemas, no los va a poder solucionar. Y evidentemente eso vemos que pasa aquí. Por eso pues no hay tanto interés en la historia en cuanto a los ecuatorianos, y por eso pues el país está un poco quedado, por decirlo menos, ¿no? Conociendo la historia, podemos actuar como mínimo con los mejores estándares de la gente que nos precedió. Podemos conocer los errores que se cometieron en el pasado para no volver a cometerlos. Y podemos saber cuáles son los aciertos que hubo. Y eso sí, empezar a construir en base a ellos, o con base en ellos. Entonces, por ese motivo, es muy importante tener una población educada, una población que no está lo suficientemente preparada, no va a poder tener la productividad necesaria para sacar al país adelante. En esta ocasión voy a hacer breves comentarios importantes sobre dos hombres que influyeron mucho en la historia del Ecuador en el siglo XX. Dos hombres muy especiales porque, aparte de haber llegado a la presidencia de la República y de haber ocupado pues varios cargos, cada uno en su estilo, que eran muy distintos, se dedicaron toda su vida a tratar de mejorar la vida de los ecuatorianos, especialmente de los más necesitados, ¿no? ¿Y qué herramienta utilizaron para tratar de conseguirlo? La política. Ambos. Comenzamos con don Alfredo Vaquerizo Moreno. Él es guayaquileño, nació en Guayaquil pues en el año 1859. Sin embargo, toda su niñez, o bastante de esta, la pasó en Quito por trabajos de su papá. Pero desde pequeño se notaba su interés por la intelectualidad. Y esa intelectualidad le sirvió como herramienta para ayudar a los demás. Él decía que no recordaba un día en que no haya leído menos de 2 horas. Él fue huérfano de padre a los 11 años y de madre a los 25. Se graduó luego como doctor en jurisprudencia. Tuvo varios cargos relacionados con su profesión, aparte pues de trabajar privadamente. Pero fue ministro juez de la Corte Superior, fue profesor de literatura en el Colegio San Vicente, actualmente llamado Vicente Rocafuerte. A los 40 años de edad fue presidente de la Corte Superior de Justicia. En 1902 era catedrático de la Universidad de Guayaquil y ejercía su profesión. Y el presidente Leonidas Plaza lo llamó para que sea su ministro. En esa ocasión, pues, ministro de Relaciones Exteriores. Curiosamente, ese mismo año fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Historia, pero de Venezuela, porque todavía no se fundaba la actual, la de aquí, en la que estamos presentes. Y luego, también ese mismo año, meses después, el presidente Leonidas Plaza lo nombró vicepresidente de la República al doctor Alfredo Vaquerizo Moreno. Curiosamente, una vez que terminó el periodo de Plaza y comenzó el de Lizardo García, este también lo eligió como vicepresidente de la República. Entonces, Alfredo Vaquerizo Moreno fue 2 veces consecutivas vicepresidente de la República con 2 presidentes distintos, ¿no?
Luego, él buscó, a través pues, de una campaña electoral, la presidencia en 1911 y no ganó. Sin embargo, no se desanimó y resultó electo más adelante miembro del Senado y fue pues presidente del Senado y presidente del Congreso. Ya en 1916 fue elegido presidente de la República. Pero una curiosidad es que ganó con el 93.6% de los votos. Ni un presidente en la historia ha alcanzado ese porcentaje. Decía él, si hemos de edificar, hay que iluminar las almas, hay que encender los corazones. En 1917 se convirtió en el primer presidente en ir a las Islas Galápagos y fundó Puerto Chico, actualmente Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal, y es pues la capital de aquella provincia. Las Islas Galápagos eran muy importantes para varios países que querían ejercer de alguna manera la soberanía en ellas, pero el presidente Baquerizo pues tomó posesión, digamos. En otro dato curioso es que cuando llegó el 10 de agosto de 1917, él fue en persona a dar el mensaje a la nación en el Congreso Nacional. Y con eso inició esa costumbre en Ecuador, porque antes de él los presidentes enviaban una comunicación para que la lea alguien en el Congreso. Su gobierno pues puso mucho énfasis en la ayuda social, decretó la jornada máxima de 8 horas. Anteriormente pues la jornada pues era ilimitada para los empleados. Para beneficio de los indígenas, en 1918 sancionó la ley de abolición del concertaje y con eso eliminó la prisión por deudas. Decía, no solo Dios es grande, decía Alfredo Baquerizo Moreno. Un pueblo puede tener piedras, garrotes, pistolas o cañones. Aún así, si no tiene libros y deseo de aprender, está completamente desarmado. La fiebre amarilla era una enfermedad una pandemia que tenía agobiada a toda la República del Ecuador prácticamente, pero en especial a la costa ecuatoriana, ¿no? Y por varias décadas ya. Y él consiguió que una misión de la Fundación Rockefeller venga acá al Ecuador, dirigida por el científico Noguchi, y eliminara dicha pandemia. Esto, por ejemplo, es algo que debió haberse estudiado para eliminar la pandemia del COVID. Si uno pues estudiara la historia, podría haber cogido ejemplos de ahí. En uno de sus mensajes a la nación pronunció: desde los comienzos de mi administración he puesto particular empeño en el ramo de la instrucción pública, convencido como estoy de que de él depende en su mayor parte el mejoramiento mental, moral y material del país. Que el libro no resulte un estorbo, un perjuicio. Que de nuestras aulas salgan jóvenes educados, de modo que tengan la confianza de su fuerza y de su triunfo en cada uno de los pasos que den hacia adelante. La democracia no llenará sus fines mientras no formemos y no eduquemos. Realizó innumerables obras que tal vez en este momento está de más decirlas por cuestiones de tiempo, porque son páginas de páginas. Entre lo que dijo también fue, nunca, por cierto, la prensa en varias de sus manifestaciones ha conseguido más desarrollo que hoy. La prensa es ya un gigante comparada con los comienzos de su infancia.
que su crecimiento y desarrollo subsistan para bien de la República y apoyo y desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Él veía una relación directa entre prensa libre y democracia. Por supuesto, tuvo que pasar prácticamente un siglo para darnos cuenta de nuevo que hacer lo contrario no era saludable. Tanta importancia le daba él a la educación que decretó el 13 de abril como el Día del Maestro. Decía él: enseñar al que no sabe es tan bello como aquel mandamiento del Decálogo que dice: dad de comer al hambriento. En su gobierno comenzaron, se hicieron o continuaron varias líneas de ferrocarriles. De Quito a Esmeraldas, de Guayaquil a la costa de Salinas, Guayaquil a Quito, Ambato al Curacay. Aquí infinidad de tramos de ferrocarril. La gente piensa que el ferrocarril lo hizo uno o dos presidentes del siglo XIX, pero no. El ferrocarril pues tomó varias administraciones, ¿no? Decía él, ya terminando su presidencia: no hay manera normal ni segura de abaratar el pan sino sembrando trigo, ni modo de reducir los precios de alquiler sino edificando, ni de aumentar la producción en medida adecuada a la exportación sin cultivar antes. Es decir, se necesita esfuerzo para poder sacar al país adelante. 11 años después, el doctor Baquerizo ocupaba nuevamente la presidencia del Congreso Nacional, 11 años después de haber sido presidente. Esta vez fue nominado por la prensa para que en las elecciones pueda participar. Pero al renunciar el presidente Isidro Ayora, y 2 meses después renunciar su ministro del Interior, ministro de Gobierno, Luis Larrea Alba, que lo reemplazó como presidente temporalmente, el 15 de octubre de 1931 fue posesionado nuevamente Alfredo Baquerizo Moreno como presidente de la República, en esta ocasión interino. Esto mientras el mundo pasaba una de las crisis económicas más grandes de la historia de la humanidad, que es la Gran Depresión, que nació en 1929 en Estados Unidos. Curioso dato de esto es que en las elecciones que le tocó convocar a él luego de este periodo, son las primeras en que sufragaron las mujeres. También fue reconocido él como un gran novelista y un poeta ecuatoriano. De hecho, actualmente, prácticamente 100 años después o más de haber sido escritas esas novelas, se puede todavía adquirirlas en bibliotecas electrónicas del exterior. Luego de una vida larga de mucha ayuda al país y a sus semejantes, falleció el 20 de marzo de 1951 a los 91 años de edad, es decir, en la mitad del siglo. Y más o menos por esa fecha arranca el otro hombre ilustre del que les quiero comentar, que es el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, hijo del expresidente Carlos Julio Arosemena Tola. El también expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy nació el 24 de agosto de 1919 durante la presidencia de don Alfredo Baquerizo Moreno. Ahí vemos un paralelismo, ¿no? Y él, entre una de sus máximas, porque él tenía muchas frases famosas, decía: soy un hombre permanentemente insatisfecho. Ese es uno de mis defectos o fortalezas. Permanentemente insatisfecho, siempre buscando algo más. Por eso es que nunca tengo un minuto para descansar. Yo he vivido la vida intensamente. Siempre he sido como aquel personaje de Dostoyevsky que le gustaba ir más allá del límite.
Y es que uno tiene que rebasar su límite para conocer su límite. Se graduó como doctor en jurisprudencia, trabajó como abogado privado un tiempo, fue secretario de la embajada, segundo secretario de la embajada de Ecuador en Río de Janeiro, luego fue primer secretario, fue enviado a la embajada de los Estados Unidos en 1946. En 1952 fue diputado por la provincia del Guayas y inmediatamente fue presidente del Congreso Nacional. Meses después, el presidente de la República, José María Velasco Ibarra, lo nombró ministro de Defensa y por un malentendido entre ellos decidió renunciar a ese cargo, ¿no? Y dato curioso, en 1953 se lanzó como candidato para la alcaldía de Guayaquil y en esta elección no ganó, pero tampoco se desanimó. Y de hecho, en aquella campaña, una de sus frases que quedó hasta la actualidad es: ser guayaquileño no es ostentar una papeleta de nacimiento. Ser guayaquileño es tener una actitud ante la vida y una resolución ante la muerte. En 1958 fue elegido nuevamente diputado por la provincia del Guayas. Gracias. Posteriormente, en 1960 y 61, fue vicepresidente de la República junto con Velasco Ibarra. Y fue a visitar, por invitación del Parlamento de la Unión Soviética, fue a visitar dicho país, más Checoslovaquia y Polonia. El mundo se encontraba en plena Guerra Fría. Dos potencias mundiales se enfrentaban y cada una quería jalar para su lado a los demás países. Ese viaje lo hizo ver como comunista. Luego el pueblo derrocó al presidente Velasco, pero antes de esto Velasco, en un exabrupto, metió presos al vicepresidente de la República, Carlos Julio Arosemena, y a varios diputados. Sin embargo, pues luego de una tremenda revuelta militar, los militares tuvieron que tomar el mando temporalmente, pocas horas, y Carlos Julio fue prácticamente trasladado de la cárcel a el Palacio de Carondelet. Es decir, el 7 de noviembre de 1961 fue nombrado presidente de la República. Para demostrar que no estaba del lado del comunismo, que era lo que en ese momento se pensaba, él dijo: el actual gobierno del Ecuador no es de derecha ni de izquierda, es simplemente un gobierno constitucional que trata de resolver innumerables problemas a los que se enfrenta el pueblo ecuatoriano. Como todos los países que están en desarrollo, Ecuador tiene numerosísimos e imperiosas necesidades que hay que ir resolviendo con un sentido de prioridad muy difícil de establecer. Ese es pues uno de los problemas del Ecuador todavía. Asimismo, pues él hizo grandes cosas, varias cosas en su gobierno. Visitó Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Cuando visitó Estados Unidos, él tenía 42 años. Él era presidente de la República, tenía 42 años. El presidente Kennedy de Estados Unidos tenía 45. O sea, más o menos tenían una edad cercana. Y eso ayudó a que haya una buena relación entre ellos también. Y consiguió que el proyecto de Kennedy, que se llamaba Alianza para el Progreso, se aplique también al Ecuador. Asimismo, consiguió préstamos en muy buenas condiciones para el país y también firmó convenios bilaterales con Venezuela y Panamá. Venezuela en aquel entonces era un país muy poderoso. A su regreso, recibió por el Consejo de Guayaquil, lo declararon hijo ilustre de la ciudad
y le entregaron la medalla 9 de octubre. En un discurso que pareciera dado el día de hoy, dijo: de todos vosotros es conocida la situación financiera que soporta el Ecuador. Las fuerzas productivas del país dan impresión estática, ni se comparan con el dinamismo que prevalece en las naciones circundantes, al igual que ahora. El mercado interno es menos que estrecho, ínfimo. Una atemorizadora porción de ecuatorianos vegeta en condiciones atrasadas, propias de la economía tribal. La capacidad del ahorro nacional y por tanto de la formación de capitales domésticos es mínimo. Nuestra tierra se distingue, escuchen esto, nuestra tierra se distingue por la vehemencia de sus habitantes en celebrar efemérides y buscar días feriados, en sustraer horas, minutos y segundos a la faena diaria. No soy un fatalista, decía él, confronto hechos, matando a la propiedad privada, sin utilidad para nadie, nada se habrá alcanzado. Palabras que actualmente siguen vigentes. Creó el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y consiguió un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo para hacer vivienda popular. Creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, la flota naviera ecuatoriana, la empresa TAME y varias otras. Inauguró el aeropuerto de Guayaquil, pero en su discurso sí aclaró: fue también obra de los gobiernos que presidieron los doctores Ponce y Velasco Ibarra. Nosotros, dijo él, lo podemos terminar. Consiguió que el Comité de Vialidad destine fondos para construir el puente sobre el río Guayas, para poder cumplir el añorado deseo de unir la sierra con la costa. Ahí participó pues nuestro querido doctor Jaime Damerval también. También avanzó con las obras del puerto marítimo de Guayaquil. El plan de educación de su gobierno fue muy grande, por decir pocas cosas. Construyó 11.000 aulas, formó 11.000 maestros, puso en funcionamiento 900 centros de alfabetización para 27.000 adultos. Respecto a la Escuela Politécnica de Quito y Guayaquil, iniciaron una nueva etapa. Creó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tenemos aquí pues al actual rector y pues al ex vicerrector, el doctor Eduardo Peña Triviño. Creó también la Universidad Laica de Guayaquil. También creó la Universidad Libre en Quito, pero la Junta Militar después la cerró. Él decía en una frase célebre: un pueblo que no tiene educación no puede salir adelante. Realizó el segundo censo nacional de la población para saber cuántos habitantes habían. El primero pues fue hecho por Galo Plaza Lazo en 1950. Luchó acérrimamente para que se cumpla la tesis de las 200 millas marinas. Creó el 13º, 14º y 15º sueldos, ¿cuál es la justificación para su creación? En la época del Sucre, la inflación era pues de 2 dígitos pero alta, y pues los sueldos no subían a ese ritmo. Entonces había que buscar maneras para ayudar y compensar a la gente de menos recursos, y por eso se crearon dichos décimos. En el 63 fue derrocado su gobierno, pero no lo sacaron del área política, porque después del 66 al 67 fue miembro de la Asamblea Constituyente, posteriormente diputado del Congreso del 68 al 72, también del 79 al 84 y también del 92 al 94. Como diputado, prácticamente solo
peleó por el apoyo de las 40 horas laborables y lo consiguió después de varios años. Antes de él no había límite, digamos, de días a la semana. Entonces él, al crear las 40 horas, pues dejó, digamos, ciertas reglas más justas para la relación empleado-empleador. En el 1979, la Municipalidad de Guayaquil, es decir, aquí mismo, le otorgaron la condecoración Estrella de Octubre por sus relevantes servicios permanentes y por la defensa constante de Guayaquil. Del 94 a 1997 fue ministro juez de la Corte Suprema de Justicia. Con esto, tanto él como Alfredo Vaquerizo Moreno ocuparon los tres poderes del Estado: la Corte, el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Entonces, uno ve en estos dos ciudadanos cómo prácticamente dieron su vida, en este caso a través de la política, para ayudar a los demás. Carlos Julio, pues, fue un idealista. Al igual que Alfredo Vaquerizo, el dinero no lo motivó. Fue un hombre de gran conciencia social. Leía a gran velocidad, más de 400 palabras por minuto. Algo también muy bueno e importante: él hablaba corto, sintetizaba mucho, y en una ocasión le pidieron un consejo para la juventud. Y él simplemente dijo que estudien y no roben. Si analizamos, en esas 3 palabritas está prácticamente todo lo necesario. Ya concluyendo mi intervención, y a pesar de que tengo claro que lamentablemente siguen vigentes las palabras que usó en uno de sus personajes de la novela Tierra Adentro, el expresidente Vaquerizo Moreno, que decía: no medran mucho que digamos las personas de letras en nuestra república. El terreno no está abonado aún para ese cultivo. El producto se desperdicia por escasez de consumidores. Es como un mar muerto de libros. Decía yo, a pesar de saber que esas palabras siguen vigentes, no puedo dejar de mencionar que el hecho de que la Academia Nacional de Historia del Ecuador, una institución muy prestigiosa y de gran importancia para nuestro querido país, me invite a ser uno de sus miembros, tiene un doble significado para mí. Por un lado, es un gran honor participar en la Academia Nacional de Historia, en la noble y trascendental misión de investigar la historia del país. Y a través de esto, permitir educar a sus ciudadanos, ya sea, así sea, persona por persona. Pero por otro lado, también tiene otro significado para mí. Es un reconocimiento a un usualmente ingrato esfuerzo de mi parte y del de los investigadores de dedicar muchos años de investigación para un libro, con el afán de que quizás una persona lo lea en algún momento, quizás en un futuro lejano, y que le encuentre utilidad para su vida y también pues para la de la patria. Por ende, por supuesto que acepto esta nominación, la acepto con mucha humildad. Es un orgullo ser miembro de la Academia Nacional de Historia, porque también están vigentes las palabras de Alfredo Vaquerizo. El libro es una iluminación, abridlo, abrid cuantos podáis. Donde no hay libro, hay sombra, sombra espesa y palpable. Y donde la sombra triunfa, en la calle o el hogar, el mal triunfa también, pues triunfarán con ella
la ignorancia y la violencia, algo que estamos viviendo en nuestro país. Y en tanto que el libro no prevalezca entre nosotros, las emboscadas del mal no prevalecerán. No podrá prevalecer sobre la cultura, la belleza, el saber y la virtud del alma ecuatoriana. Hasta aquí las palabras de Alfredo Baquerizo. La historia ecuatoriana, la historia de la humanidad incluso, nos está gritando la necesidad de un nuevo renacimiento. No de la razón y el conocimiento, que son muy importantes, sino de un cambio radical en cuanto al avance de aplicación de conceptos más valiosos que el oro, que se han perdido con el tiempo. La ética, la educación generosa, la cívica y la moral en general. Ante la realidad nacional actual, pregunto, ¿podemos decirle a un mendigo que nunca tuvo educación, ni buena alimentación, y que no tiene ni manos, ponte a trabajar y no mendigues, cuando hemos sido incapaces nosotros de crearle oportunidades para que consiga un empleo o pueda emprender un negocio? Sabemos que la mayoría de los ecuatorianos viven en una pobreza esclavizante que no les permite acceder a servicios elementales. ¿Cómo pueden ellos, habiéndose criado en esas condiciones, salir adelante por sí mismos? Dejemos de exigir derechos y servicios a un Estado que claramente no sabe cómo darlos. Más bien, empecemos a analizar cómo podemos servir nosotros a nuestro país desde donde nos encontremos. No se necesita un título universitario ni un cargo para servir. Ni siquiera se necesita llegar a mucha gente con nuestro servicio. Con que ayudemos a una persona, con que seamos ejemplo para los demás, vamos a poder cambiar poco a poco la atormentadora realidad de la mayoría de los ecuatorianos. Debemos entender que guayaquileño es quien ama la historia heroica de Guayaquil y está dispuesto a continuar defendiendo su libertad y la de sus semejantes con la misma valentía y entereza y perseverancia que nuestros antepasados. Y para esto es menester conocer la historia. Y ya para terminar, el mensaje que les quiero dejar y que los exhorto a que lo interioricen es el siguiente. Aumentemos el esfuerzo, no perdamos la esperanza. El Ecuador tiene que salir adelante, pero esto depende de nosotros. Y recordemos que de lo que hagamos o dejemos de hacer, esto será parte de la historia y de alguna manera afectará a las futuras generaciones. No descansemos hasta conseguir un país con un horizonte claro, donde la cívica, la ética sean temas de importancia y donde reine para todos nuestros compatriotas la justicia, la paz y la libertad. Muchas gracias. Como directora del capítulo Guayaquil, me complace ratificar la bienvenida a la Academia Nacional de Historia al ingeniero César Baquerizo Arosemena. Como directora, tuve una motivación especial: acrecentar el número de sus miembros, pero más que nada que los nuevos miembros
sean jóvenes y valiosos que en el devenir de los años puedan acrecentar y conservar las enseñanzas de sus predecesores. Hagamos que cada vez sean los jóvenes los que se interesen en la historia de nuestra ciudad y de nuestra patria. César nos ha dado la oportunidad de rescatar a dos hombres valiosos que, más allá de su compromiso como familia, nos permite a todos los ecuatorianos a conocer el aporte valioso de los expresidentes Alfredo Vaquerizo Moreno y Carlos Julio Arosemena Monroy.